Are you ready for the word? Oh, ¿están listos para la palabra? Now, I'm going to speak to you. I'm going to start. Ahora I'm going quiero to open hablarles, quiero empezar the sessions estas sesiones on first fruits. sobre primicias. And we will not labor this more than we have to. Y no vamos a trabajar más de lo que tengamos que hacer. This is probably Probablemente esto es one of the most controversial messages. uno de los mensajes más controversiales. And let me say this from Y the déjenme beginning. decirle esto desde el principio. This is very important. Esto es muy importante. Remember, the apostolic Recuerden que lo apostólico brings doctrine. trae doctrina. And doctrine is a principle Y la doctrina es un principio that governs your actions and behaviors. que gobierna tus acciones y And I'm comportamiento. going to bring you this afternoon Y voy a traer or esta introduce to tarde you y voy a the presentarles doctrine of first fruits. la doctrina de los primicias. Now, las the primicias. danger with any doctrine Ahora, el peligro con cualquier is doctrina that people will use it for their own benefits es que la gente la usará para su propio beneficio, without fully aligning their own lives sin realmente alinear sus propias vidas to that principle. al principio. I many times say, Yo muchas veces digo, people live by preference la gente and vive not por principle. preferencias y no por principios. They're supposed to live by Se principle. supone que tienen que vivir por And not principios preference. y no por The preferencias. preference, in other words, is Pero what la you like and what you want preferencia es and lo que a how usted you te want it. gusta, lo que a ti te agrada, lo que Too tú much of quieres. Y es demasiado. That's why God introduced the Father-Son message. Por eso Dios presentó el mensaje de padres e hijos. One of the purposes is to Uno de los establish propósitos es order. establecer orden, Because if you read Isaiah 9, porque si usted lee Isaías which is 9, not just a child is born, a son is dice que given, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, the government will be upon his el shoulders. gobierno será sobre sus He hombros, says he has come y dice que Él ha venido to establish para establecer and to y order para his kingdom. ordenar su reino. The kingdom cannot El reino function no puede without order. funcionar sin orden, And we need y order. necesitamos orden. Otherwise we will never see the Si no, kingdom nunca come. vamos a ver el reino So we venir. need fathers. Entonces necesitamos We need padres, apostolic fathers padres that apostólicos, will lay the que foundation establezcan el fundamento with doctrine con doctrina so that we can know how to para behave, poder saber cómo know how to operate, hacerlo, cómo know operar what God's order y is. saber cuál es el orden de Dios. And one of my experiences Y una in de the mis church, experiencias en la iglesia, especially the immature church, especialmente en la iglesia inmadura, is that pastors es and que leaders pastores y líderes will use a van a principle usar un principio because they're selfish porque and ellos son greedy, egoístas y codiciosos, not because they are no porque serious son serios about that principle sobre el principio that can bring the blessings of God to que the puede people. llevar la bendición de Dios a la gente. I've seen this He over and visto over esto again, una y how una y pastors otra vez will como pastores abuse the church, abusan de la iglesia, abuse the church abusan of de la Jesus iglesia de Christ Jesucristo because of por- finances. a causa de las I wanna finanzas. say Y something yo quiero today. decir algo a ti If hoy. you're going to use this Si vas a usar este principle principio to enrich your life, para enriquecer tu hear vida, the word of the Lord, escucha la palabra del you will Señor, die. vas a morir. I'm going to show you also. Te voy a mostrar, I've discovered, he descubierto, just recently, recientemente, I've discovered the key he descubierto la llave to immortality. para la inmortalidad. I'm serious. Estoy serio hablando de How many of esto. you want to know the key to ¿Cuántos quieren immortality? saber la clave para la inmortalidad? 2, 3. 2, The 3, rest nada of you want to más. die. Oh, los demás se Come quieren on, help morir. you quickly. Vamos, vamos, que los ayudo a que se mueran. I'm going to give you the key. Quiero darle la clave. I'm going to show you today. Le voy a mostrar hoy. I've got the key. Tengo la llave. God gave me the key. Dios me dio la I llave. will show you Le voy a how you mostrar can live forever. que puede vivir para siempre. But I want to, as a warning, Pero como una advertencia, if you are not willing si no está to dispuesto practice this principle yourself, a practicar este principio usted mismo, first, primero, don't ever, nunca, ever nunca, nunca teach it to anybody else. se lo enseñe a ningún otro. I have this on record. Yo lo tengo esto grabado, Okay. ¿ok? Because this is probably one of the most profound Este principles. probablemente es uno de los principios más In the Word profundos of God. de la palabra I de have Dios. seen how people got out He of visto cómo la poverty, gente sale de la I've seen how pobreza, people's cómo la lives are gente, changed. la vida de la gente how they came cambia, into the y cómo economics of the kingdom. Entra en la economía del And how reino, God just y blessed cómo them. Dios los bendijo. Listen, I've not seen so Escuchen, much money in my life yo no he visto tanto dinero en like mi what they are vida handling now como lo que manejo ahora because of this principle. a causa de este principio. But I want to tell you, Pero le quiero it's not a decir, principle to take lightly. no es un principio para But tomar if you're going to start
diferente. to apply this Pero si quieres principle comenzar a aplicar and este practice this principio y a principle, practicar este your life principio, will tu vida never be the nunca same será la misma. You will experience an open Vas a heaven over experimentar you. un cielo You will abierto experience sobre the tu flow of vida, God's el goodness, fluir de la bendición de Dios sobre provision su that will vida, come from the east, the provisión west, que va a the venir north, del the este, del south, norte, del and oriente, come and attach del it to sur, yourself, y va a tocar su and vida you'll walk in y the va a wealth of caminar the en las nations riquezas de las that naciones will come to you. que van a venir a It's not a usted. prosperity No message. es un mensaje de prosperidad. It's not a prosperity No es un message. mensaje de prosperidad. It's teaching you doctrine. Es enseñarle A doctrina, principle. un principio. And that's what apostles Y eso es do. lo que hacen los They apóstoles. bring you Ellos principles. te traen They bring you principios. doctrine. Ellos te traen And when you doctrina. follow the Y doctrine, cuando tú sigues la God only doctrina, blesses Dios His solo word, bendice su and palabra. that Y doctrine esa comes out of the doctrina word, viene de la and palabra. you experience the Y tú blessings of experimentas God las bendiciones that's de upon that Dios word. que son sobre esa palabra. Amen. Amén. So are you ready? Entonces, ¿está usted listo? This is a tough one, Esto es algo duro, but it's a glorious one. pero es algo glorioso. So are you ready? Entonces, ¿está listo? It is very clear from the Old and the New Testament Es muy claro desde el Antiguo y Nuevo that the wealth Testamento of the unrighteous que las riquezas del injusto has been laid up for the righteous. han sido guardadas para el justo. Now what I'm going to do is, Lo que quiero hacer es, before I'm going to explain to you antes de explicarle the principle of first fruits, del principio de I need primicias, to just backtrack into the Old Testament quiero hacer un rastrear To be desde el able Antiguo to Testamento connect para it with the New poder Testament. conectarlo con el Nuevo, so you can understand para que usted pueda entender this was something that was que intended esto in es God's algo heart, que fue intencionado del corazón From de the Dios beginning. desde el principio. and you will see Y usted verá that God himself, que Dios mismo, he applied this principle. aplicó este principio. Yes. Sí. Okay. Proverbs 13 verse 22. Proverbios 13:22. Okay. A good man leaves an inheritance for his children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Un buen hombre deja una herencia para los hijos de sus hijos, pero la riqueza de un pecador está almacenada para el justo. Julle my net volg. Ek gaan sekere skrifte skip. Hoor wat ek nie gebruik nie. Okay. Then Ecclesiastes 2 verse 26 the Amplified. Luego Eclesiastés 2:26 versión amplificada. Listen to the words. Escuchen las palabras. For to the person who pleases him, Porque a la persona que le agrada a if él, you please God, si usted agrada a God Dios, gives wisdom and knowledge and joy. Dios le da sabiduría, conocimiento y Come gozo. on. Vamos. If you please God, Si usted agrada a you will Dios, have wisdom. si usted tiene will have sabiduría, knowledge. tiene You will conocimiento, have joy. tiene gozo, But to the sinner, pero al pecador, he gives the work. él le da el trabajo. It's a work for the Es un sinner trabajo para el pecador. It's a work Es un for the trabajo sinner. para el pecador of gathering and heaping recolectar y up. almacenar. Why? ¿Por qué? That he, the sinner, Para que pueda él, el may give it to the pecador, one dárselo a who aquel pleases God. que le agrada a Dios. Hallelujah. Aleluya. Come on. Vamos. So, Entonces, let's quickly look at the purpose of the Miremos Old Testament. rápidamente el propósito del Antiguo Testamento. What was the purpose of the Old ¿Cuál Testament? fue el propósito del Antiguo Number Testamento? Número uno. The law acted as our protector in the Old El Testament. Señor actuó como protector en el Antiguo It says in Testamento. Galatians 3, Dice en Gálatas 3, verse 23. versículo 23. But before the coming of faith, Pero antes de la venida de la fe, we were guarded under the law, estábamos custodiados bajo la ley, having been locked up habiendo sido encerrados to the faith para la fe, being about to be revealed. estando por ser revelada. So if you look at that, before faith came, Entonces vemos esto, que antes que viniera la fe there was the law. estaba la ley, And the law was there to guard and protect. y la ley estaba ahí para cuidar y proteger. And we know in the point number 2, Y luego vemos en el punto That the número Old 2 Testament que el is Antiguo our Testamento schoolmaster to es Christ. nuestro maestro hacia Cristo. and we find that in Galatians chapter 3 verse 24, Y vemos en Gálatas 3:24, so that the law has become a trainer of us until Christ. hasta que, de modo que la ley se convirtiera en un entrenador de nosotros hasta Cristo. So the law was until Christ. Entonces la ley fue hasta The Cristo. law was until La Christ. ley fue hasta Cristo. Okay, and Romans 15 verse 4, En Romanos 15, versículo 4, whatever things were written before, porque cualquier cosa que fue escrita talking antes, about the Old Testament, hablando del Antiguo Testamento, were written for our learning, fue escrita para nuestro aprendizaje, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. para que nosotros, a través de la paciencia y el consuelo de
las Escrituras podamos tener esperanza. So the scriptures will bring comfort. Entonces la Escritura traerá But you need consuelo, patience. pero necesitamos And that paciencia. scripture, Y esa Escritura, old or new, vieja o will nueva, bring hope. va a traer esperanza. Okay. Ok, Number 3. número 3. The Old Testament is our example and gives us instruction. El Antiguo Testamento es nuestro ejemplo y nos da instrucción. Because Paul says in 1 Porque Corinthians Pablo en 1 10, Corintios 11, 10:11 now all these Dice, things happen ahora- unto them for examples, or an example. dice, ahora todas estas cosas sucedieron a ellos como And they were para written ejemplos for our admonition. y fueron escritas para nuestra exhortación. Watch this. Mire esto, Upon whom the ends of the world has come. sobre quienes los confines del mundo han llegado. The scriptures has been written Entonces esta escritura que han For sido us. escritas para Amen. nosotros as an example fueron escritas como to ejemplo admonish us, para to encourage us, advertirnos, para to alentarnos, show us the way. para mostrarnos el camino. And then we Y find luego encontramos that many of the principles of the Word of que God muchos de los principios en la palabra de Dios that God sovereignly instituted que Dios instituyó de manera was soberana, later taken up into the law. más tarde fueron tomados dentro de la ley. So point number 4, Entonces, el punto número we can 4, say podemos that the decir law was added que la ley fue 450 añadida years later 430 años después and confirms y the confirma covenant of God. el pacto de Dios. In Galatians 3, verse 17, 18, En Gálatas 3, 17 al 18, now this I say, ahora esto les digo, the law having come 430 years later. la ley habiendo llegado 430 años después, Listen to these words. escucha estas palabras, Does not nullify no anula a covenant previously confirmed by God. un pacto previamente confirmado por Dios. So the old covenant Entonces el viejo pacto is not nullified. no es anulado, It cannot be nullified. no puede ser It is anulado, taken up into the new sino que es tomado dentro del to be nuevo explained in a greater dimension. para explicarlo en mayor Watch this. dimensión. Mire esto. So the law that came 130 years later does not nullify a covenant previously confirmed by God, Porque la ley que vino hace 430 años después, so as no to fue make anulado the el promise pacto, of no effect. como para no dejar la promesa sin efecto. Watch this now. En otras For palabras, if the inheritance el 18 dice, porque la herencia comes by the law, viene por la ley. it is no longer by promise. Si viene por la ley, ya no es más por la You promesa. have to understand. Mire esto, The promise that la God gave promesa que Dios nos dio of being wealthy es de ser ricos. was a promise, Fue una and it promesa was not law. y no era una ley. It was taken up in the law, Fue tomada en but la it was ley, not law pero no era una until ley it was taken up into the law. hasta que fue tomada dentro de la But it was a ley. promise. Pero fue una promesa. Remember, if you're Abraham's seed, Si if la you're in Christ, semilla de you're Abraham's Abraham, si seed, estás en la and you're semilla de Abraham, heirs according to the promise. de acuerdo a la simiente de Abraham, You've sos got an heredero de acuerdo a la inheritance promesa, tienes una that God promised herencia. you. Dios te ha prometido. Hallelujah. Aleluya. And you see now, why did God put Y it in the law? ahora lo van a ver porque Dios lo puso en la ley. It's a promise. Pero hay una promesa. But God has graciously given it to Abraham by means of a promise. Pero Dios de manera con mucha gracia lo ha dado a Abraham por medio de la So promesa. God gave you a promise Entonces Dios te dio una of an promesa inheritance. de It herencia. might have been taken up in law, Puede ser tomada en la but it's ley, not a law. pero no es una ley. Although it was a law Aunque in the fue Old ley en el Testament, Antiguo Testamento, it is a promise of es God. una promesa de Dios. Okay. Now, what is then the Ahora, purpose of the law? ¿cuál es entonces el propósito de la ley? Come on, this is good stuff. Vamos, esto es bueno. Yes? It's not good. ¿No es bueno? Of course. Galatians 3:19. Gálatas 3:19. The law, it was added Fue law añadida la was ley. added La ley fue añadida because of a transgressions, causa de las transgresiones, till the seed should come hasta que la semilla to viniera whom the promise had been made. hacia quien la promesa ha sido hecha. Do you see that? ¿Ven esto? So it was added. Fue God añadida. added the law Dios añadió la ley because of people's transgressions. a causa de las transgresiones de la gente. So what was God actually doing? Entonces, ¿qué estaba haciendo realmente Dios? God forced his divine eternal principles by law upon Israel.
Dios forzó sus principios eternos divinos por medio de la ley sobre Israel. Now you can say that's manipulation. Usted puede decir que esto es But God has manipulación, got much more in store. pero Dios tiene mucho más Why almacenado. did He do that? ¿Por qué Él hizo Why did He eso? enforce ¿Por qué Él forzó principles sus principios On His people sobre su pueblo by law. por ley? Was that what is straf? To punish them? ¿Fue para castigarlos? No, watch this. Thereby, Por lo He tanto, ensures their blessings and prosperity. Él se aseguró sus bendiciones y prosperidad. Hallelujah. That was the purpose of the law. Ese fue el propósito de la ley. God wants to ensure Dios quiere asegurarse that things went well with these people. que las cosas anduvieran bien con su That gente. was the purpose of the law. Ese fue el propósito de la Nothing ley. else. Nada más. Now, Ahora, what God is looking for lo que Dios estaba buscando is people like Abram, Daniel, Elijah, and David es gente como Abraham, Daniel, Elías y David, that will walk in the law of God que caminen en la ley de Dios with a willing heart. con un corazón dispuesto. That's what God is looking for. Eso estaba buscando Now, Dios. let's look at Jesus and the law. Ahora miremos a Jesús y la ley. Remember, we're talking about first fruits. Recuerden que estamos hablando de Must lay this primicias. foundation. Necesitamos It's important. establecer el fundamento, es importante. In Matthew chapter En 5, Mateo capítulo 5, Verse 17 versículo to 18. 17 al 18. think not that I am come to destroy the law No Jesus penséis speaking. que vengo a destruir la ley. Jesús está hablando. or the prophets. O los profetas. So I am not come to destroy, No he venido a destruir, but I came to fulfill. sino he venido a cumplir. So God did not come to do away with the law. Él no vino a abolir la He came ley, to fulfill sino it. que Él vino a cumplirla. For surely I say to you, Porque ciertamente yo os till digo, the heaven and the earth pass away, hasta que el cielo y la tierra pasaren, not one jot or title shall in any way pass from the law. ni una tilde ni una coma pasarán de la Until ley all is hasta que fulfilled. todo sea cumplido. So, Entonces, the fulfillment of the el law cumplimiento de la ley takes place in the New Testament or in the New Covenant. ocurre en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Hallelujah. Aleluya. Now, Ahora, so we see Jesus in entonces the vemos law. a Jesús He came to fulfill. y Not la to ley nullify, vino a cumplir la not to ley, do away with the law, no but a to fulfill the law. anularla, no a He abolirla, showed us para through his cumplirla. life Él la mostró a través de That su the law could vida, come to fulfillment. de que la ley vendría en Now cumplimiento. let's look at the life of the apostles. Ahora miremos la vida de los apóstoles. The apostles Los used the Old apóstoles Testament. usaron el Antiguo Testamento. You see, and Peter ¿Lo ven? used Pedro usó in Acts 2, en Hechos verse 2, 16 versículos and 16 25. y 25. But this is that which was spoken by the prophet Joel. Pero esto es lo que fue hablado por el profeta Joel. And then he quotes Joel, Y luego cita a what Joel. Joel spoke. Y habló de Joel. And he says, for David speaks concerning him. Habló de lo que Joel habló, I porque David foresaw the habla Lord always concerniente before a me. él. Yo he visto al Señor Because delante de he's mí at my right hand, siempre. that I Porque should él not está be en mi mano moved. derecha, yo no seré So conmovido. Peter was seeing or Pedro quoting. estaba viendo o what citando Joel quote lo que, about David. lo que Joel citó Do you see sobre that? David. ¿Lo ven? So we find that the apostle Peter did that. James did that. Santiago lo hizo. In Acts 15, En Hechos verse 15 to 17. 15, del 15 al And the 17. words of the prophets agree to this, as it is written. Y las palabras de los profetas están de acuerdo con esto, como está After escrito. this I will return and I Después will de build esto yo again the tabernacle of regresaré David. y reedificaré which el has tabernáculo fallen. de David, el que ha caído. So James quoted the Old Entonces Testament. Santiago también citó el Antiguo Testamento. If you look at the book of Si Hebrews, mira al libro de Hebreos, there's whole chapters hay capítulos enteros that uses metaphors que and usan types and metáforas, shadows tipos y sombras of the Old del Testament Antiguo Testamento to convey to us para convenir para eternal nosotros principles or truths. principios eternos o verdades. Okay? ¿Ok? In the book of En el Revelation, libro de Apocalipsis we find hundreds of encontramos quotes cientos de citas that comes from the book of que Deuteronomy, vienen del libro de from Deuteronomio, Daniel, Daniel, from Ezequiel, Ezekiel, Leviticus, Levítico, Isaiah. Isaías. They are all found in the Todos book of están encontradas Revelation. en el libro de Apocalipsis. They all use Todos the son Old usados, Testament. todos usaron el Antiguo to Testamento confirm para the New confirmar Testament. el Nuevo Testamento. The old contained the new. Lo antiguo contenía was lo nuevo, concealed. pero estaba The sellado, old escondido. contained the new. Lo antiguo but it was contenía lo concealed. nuevo, pero estaba Okay? Now escondido, Jesus came guardado. to Jesús reveal vino para revelar the old in the new. lo antiguo en lo nuevo. You better come, my boy. We're going to do this Yes. thing. Okay?
So it's important to understand Entonces es this. importante entender esto. That he did not do away with Él the no law. abolió con lo But there antiguo, was truth. con la ley, There pero was había secrets. verdad, había There was things secretos, that God había wanted His cosas que church to Dios live by quiere que su iglesia that was viva, concealed in que the estaban old. escondidas God en lo now antiguo, brings que ahora Dios lo revelation trae a in revelación the new. en lo nuevo. So God has not Entonces changed Dios no ha concerning the cambiado principle. concerniente a los principios. principles still Los exist. principios todavía existen. But God wants Pero us Dios as quiere a que New nosotros Testament como church iglesia del Nuevo to Testamento live in the vivamos fulfillment en el cumplimiento of that wonderful de secret aquellos secretos that was taken out of the maravillosos law. que hablaron en la ley. What was shown Lo que in fue types and mostrado en shadows in the tiempos old y en tipos y sombras en lo antiguo was revealed es in the New revelado en Testament. el Nuevo Testamento. The substance La of sustancia all de these todo things is es Christ. Cristo. In Him is En Él hidden está escondido all the todas las riches of riquezas God's wisdom de la sabiduría de Dios and power. y de su poder. Colossians 2 verse Colosenses 17 2:17. in the Message En Bible. la Biblia el mensaje. All those things are Todas mere estas cosas shadows son meros sombras cast before puestas delante what was de lo to que iba a come. venir. The La substance sustancia is Christ. es Cristo. So if we can reveal Christ, Entonces, si podemos revelar a Cristo, to reveal the substance of who He is, podemos revelar la sustancia de And quién all Él of these es, y principles todos estos is principios taken up in Christ. son tomados en And is revealed Cristo through His y life. son revelados a través de su vida. Hallelujah. This is Aleluya. good. Esto es bueno. Hallelujah. Let's look at some of them. Miremos algunos de estos principios. The principles Los of principios de God Dios contained in the contenidos en la Word, you palabra, have to understand tienes this, que entender esto, they are eternal son eternos and can never, y nunca never change. nunca pueden cambiar. God is not going to change His principle because you don't agree with it. Dios no va a cambiar sus principios porque tú no estás de acuerdo con ellos. It's eternal. Es eterno. So, Entonces, let's find out what it is. vamos a descubrir qué And son let's estos principios live by those y principles. vivamos por estos principios. You see, the thing is this. El tema es este. It's the Si administration la of these administración kingdom de truths estas verdades del reino, that changes. la administración de esta verdad del reino es lo que Very cambia. important. Es muy importante. Show you in the Old Testament how they applied it. Lo voy a mostrar en el Antiguo Testamento cómo lo Now the aplicaban. application comes Ahora, into the New la Testament. aplicación viene en el Nuevo Testamento And it's just changed a little bit of how we apply y it. solo cambia un poquito de cómo aplicarlo. For instance, we don't have Por priests ejemplo, no like we had in the Old tenemos, Testament. no tenemos ahora We sacerdotes don't como have teníamos en el Antiguo Testamento. the temple system as they had in the Old No Testament. tenemos el sistema del templo como lo tenían en el Antiguo I wanna show you how Testamento. the Le voy a administration mostrar changes. cómo cambia la administración. At first it was the natural nation Israel. Primero estuvo la nación natural Then it Israel, changed to the church luego of cambió a la Jesus iglesia de Christ. Jesucristo. Now it's not only the Ahora church no of Jesus solo se Christ, trata de la iglesia de but now we Jesucristo, become an eternal sino ahora nos convertimos en una Nation of eterna God. nación de Dios. Amen. En la eterna nación de Dios. It's from the natural temple in Viene del Jerusalem templo natural en to the Jerusalén eternal temple, al His templo church. eterno, su iglesia. We move from the Nos Palestine as movemos the desde promised Palestina land como la iglesia Old prometida, Testament la tierra prometida en el Antiguo to the kingdom Testamento, of God. al reino de Dios, In the hearts en los of God's corazones people. del pueblo de Dios. Do you see that? ¿Lo ven esto? We move from Nos sacrifice bebemos of de animals sacrificio de animales to spiritual sacrifices. a sacrificios espirituales. From Egypt, De Egipto, Sinaí, Sinaí, Canaan, Canaán, see the progression? ven el progreso, To being born a again, ser recién nacidos, spiritual to the fullness of God. renacidos llenos de Dios a la plenitud. From Passover, De Pascua, Pentecost Pentecostés, to tabernáculo. tabernacles. From children, de from sons niños to y fathers. hijos a padres. The principles of Los these three principios de feasts estas fiestas are still valid todavía today están, in the life of the son de church. validez en la vida de la iglesia. For instance, Por ejemplo, the praise and worship principles of the tabernacle of David los principios de alabanza y adoración del tabernáculo de David are not again repeated in the New Testament. no son nuevamente repetidos en el Nuevo Why is it not Testamento. repeated? ¿Por qué no se repiten Doesn't mean that we nuevamente? should not follow those principles anymore. No significa que no tengamos No. que seguirlos ya más estos The principios. reason why it was not La razón por la repeated cual no son again repetidos nuevamente is en el Nuevo because Testamento those es eternal porque esos principles principios eternos was well established in the Old Testament. fueron bien establecidos en el Antiguo And Testamento. all the people did in the New Y Testament, todo lo que la gente hacía en el they Antiguo just lived by Testamento those principles todavía vivían por esos that was well principios. established in the Old Testament. Los que lo hicieron en el Nuevo, que That's fueron why establecidos en el Antiguo. I'm going to give you a scripture just Voy a now. darle escritura ahora The same mismo. goes for Lo God's mismo economy. ocurre con la economía de Dios. It is well established. Está bien In the establecido Old en, Testament, en lo antiguo, so en it el Antiguo was Testamento. obvious Entonces era to obvio the people in the New Testament. para la gente en el Nuevo. You see that? ¿Ven esto? You want scripture? ¿Quieren escritura?
I'm going to just quote scriptures. Voy solo a citar escrituras. You write it down. Ustedes las escriben. You can do a study of the whole piece. Y puede estudiar I'm just toda la gonna take escritura out what's entera. important. Solo voy a tomar lo que es Many of importante. these scriptures you know. Porque hay muchas escrituras And que usted ya 1 las conoce. Corinthians En 1 chapter Corintios 9, 9, Verse 9 to versículo 14 9 al in the 14, Amplified en la Bible. Biblia Now amplificada. this is a New Testament Esto book. es el libro del Nuevo Testamento, Hello? uno de los libros del Nuevo It's Testamento. not Old Testament No book. es un libro del Antiguo Amen. Testamento. Amén. Come on, church, are you with Vamos, me? iglesia, ¿están conmigo? Amen. Amén. So it's New Testament. Entonces, Nuevo Testamento. It talks about verse 9. Dice For en the el law versículo of 9, Moses porque it is en la ley de written. Moisés está See, escrito. it's referring back to Se the está law. refiriendo a lo antiguo. You shall not muzzle an ox No that is pondrás treading out the bozal al corn. buey que trilla. Is it only for oxen that ¿Es God solo kills? que está hablando para los Or bueyes does he porque Dios se speak ocupa solo de los bueyes? certainly ¿O and entirely for ciertamente our lo sake? habla enteramente para He says, nuestra "Surely it's for our causa"? sakes. Ciertamente es para nuestra causa. Verse 11 says, Versículo 17, If we have sown 11 the seed dice, of spiritual- porque si hemos sembrado una semilla good among you, de bien espiritual entre ustedes, is it too much if we reap from the material possessions? es demasiado que benefits? que cosechemos de los beneficios materiales. Then he says, if others Luego share in dice, this si otros rightful comparten claim upon en you, este reclamo que les pertenece sobre ustedes, do not we. nosotros no, However, de alguna manera, he says, we have never exercised this right. nunca lo hemos ejercitado de manera That does not change the correcta. principle. Nunca hemos ejercitado este derecho, pero eso You no see, cambia el many principio. people use Mucha the gente scripture- dice, usa esta escritura. Okay. Don't push me. Give me breaks. Many people use these principles. Mucha gente usa estos They principios say, see, Paul y dicen, ven a was never Pablo. after money. Nunca estaba detrás del dinero Pablo. But they don't read the scriptures right. Pero no leen They correctamente say, las why did the escrituras. pastor want money? ¿Por qué el pastor quiere dinero? The fact is, El tema es, Paul just showed them. solo Pablo les Doesn't matter mostraba. how he operates, No importa cómo él what he opera, wants or what he doesn't want. lo que él quiere o lo que él no It's quiere. got nothing to do with the principles in the Word of No God. tiene nada que ver con el principio de la palabra de We Dios. have to live. Nosotros tenemos and que be vivir obedient y ser to the obedientes principles. a los principios. He says, however, we never exercise this right, Aunque nosotros nunca hemos ejercitado este derecho, but we endured everything rather than put a hindrance in the way of the good news of the gospel. soportamos todo en vez de poner un obstáculo en imposición como un obstáculo para el Evangelio. Verse 30, Versículo here 13. it comes. Acá viene. Do you not know ¿No sabéis that ustedes those men who are employed in the service of the temple que aquellos que están empleados Get en el their servicio food from del the templo reciben comida He's del templo? quoting Él Old está Testament. citando Antiguo Testamento. Do you see that? ¿Lo ven? is quoting Old Testament? Él está He citando did Antiguo not use the word Testamento. church No usa la or palabra household iglesia, of faith. ni usa la palabra casa de fe. He says, and that those who tend to the altar shares with the altar in the offerings brought. Y aquellos que cuidan del altar comparten del altar de las ofrendas. So he's referring to the Old Testament. Entonces se refiere al Antiguo But Testamento. here it comes. Acá I viene. love the Amplified. Amo la amplificada. He says this. Dice esto. On the same principle. Sobre el mismo principio. Does it say like that? Do you see that? On what principle? ¿Sobre qué principio? The principle that he just referred to from the Old Testament. El principio que se estaba refiriendo del Antiguo Testamento recién. This is New Testament now Esto es speaking. Nuevo Testamento ahora, It refers back to the Old. pero se refiere a lo He said antiguo. that practice, Esa práctica, that principle. ese principio, He said on that same principle. sobre ese mismo principio, Watch this now. mire esto, The law, la ley, not Paul, no Pablo, not man, sino el Señor, but the Lord. sino que el Señor, Say the Lord. digan el Señor, Directed that those who publish the goodness of the gospel should good their life, their maintenance by that gospel. dirigió o determinó que aquellos que publican las buenas noticias del Evangelio puedan vivir o reciban su mantenimiento del Evangelio. So you understand now the principle. Entonces comprende ahora el principio. So you can't say because Entonces, no- something was Old Testament. No puede decir que a causa de que algo era Antiguo Testamento, Jesus came to fulfill it on the cross, Jesús vino a cumplir en la cruz and I don't have to do it again. y ahora anymore. yo no tengo que hacerlo Listen, ya más. the only thing that Jesus came, Lo único que Jesús the vino, only thing that he came to replace, lo único que Jesús vino a reemplazar, that you don't ever have to do again. que usted no tiene que hacer nuevamente, nunca más. The only thing.
Lo único There's que él only one vino, thing. hay una sola And that cosa. is, you don't have to bring an offering for sin again. Es que usted no tiene que traer más ya una ofrenda por Because el he pecado. became Porque él se The convirtió offering for sin. en la ofrenda por el But pecado. all the other offerings, Pero todas las otras we still have ofrendas to bring. todavía las tenemos Let me que give you an traer. example. Déjeme dar Remember un when Jesus ejemplo. healed the lepers on the road somewhere? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó a los leprosos de camino? What did he instruct them after he healed them? ¿Qué les instruyó luego de sanarlos? He says, go show yourself to the priest Él le dijo, ve y muéstrate Watch this. ante el sacerdote and take your offering with you. y toma tu ofrenda contigo. I've got a sermon that I preach Yo tengo un sermón que he predicado on God does not ignite empty altars. que habla de que Dios no enciende altares People are vacíos. crying for the anointing in the church, La gente ha llorado por la But unción God de la is looking at the iglesia, altar. pero Dios está mirando el altar and there's nothing y there. no hay nada allí. How do you know? ¿Cómo tú How do we sabes? know? ¿Cómo nosotros sabemos? How did God accept the offer of Abel ¿Cómo- versus not accepting the offer of Cain? ¿Cómo Dios aceptó la ofrenda de Abel versus a no aceptar la ofrenda de Caín? How do we know? ¿Cómo lo sabemos? It's easy. Es fácil. We look at scriptures. Miramos las What escrituras. happened all of the other times Todo lo que sucedió todas las otras when there was an veces acceptable offer on the altar? cuando había una ofrenda aceptable en el What altar. happened? ¿Qué sucedía? Fire came from heaven Había fuego de parte del cielo to consume. para consumir. So if there's not a right Es- offering on the altar, Así que si no hay una ofrenda correcta en el there's no altar, fire coming no from hay heaven. fuego que venga del There's no cielo. anointing. No hay unción. You say, well, the pastor needs to go fast another 40 years. Usted dice, el pastor necesita ir a You need to go ayunar pray another 40 40 días. Y No, no, you orar. everything. No. You must bring the Pecado. offering Tú tienes que to the traer la ofrenda altar al so there altar can be fire in the para que house pueda of haber God. fuego en la casa de Dios. Somebody say amen. Que alguien diga amén. I'll preach that sermon later. Voy a predicar un sermón después. Not today. Ese sermón, no hoy. Now, the New Testament El Nuevo Testamento seeks for willing hearts. busca corazones dispuestos. It is a more excellent covenant with better promises. Better promises. Es un más excelente pacto con mejores promesas. People who become the first fruits, the tithe and the offering. We become the first La fruits, gente the es la que tithe se and the offering. convierte en las primicias, el diezmo y en la ofrenda. Now, in the old covenant, En el antiguo pacto you see, dice, we were taught to bring a tithe, 10%. fuimos enseñados a traer nuestros diezmos, But the el thing is 10%, pero el tema es We este. belong to a new covenant, Nosotros pertenecemos a un nuevo the pacto, New Testament, el Nuevo Testamento, which is a more excellent el testament. cual es un testamento más With excelente, better promises. con mejores promesas. So we have to upgrade Entonces tenemos que hacer un upgrade, in our una understanding actualización en nuestro when it comes to entendimiento giving. en lo que respecta al dar. Amen. Amén. Now, Ahora, let's look at first fruits. ahora miremos a So primicias. you understand the principle now. Entonces usted entiende el principio And ahora, although it might have been que aunque pueda haber sido introduced in the old, presentado en el antiguo, it was taken up into fue the new, tomado en el nuevo. and that we in the New Testament Y lo leemos en el should nuevo. live by those same principles. Debemos vivir sobre los mismos principios. Amen. You agree with me? So ¿Entiende you esto? can't argue now when I bring you the principle. Entonces no puede usted enojarse o You discutir can't cuando say it's traemos not for today. el principio y no puede usted decir no Because es it para is for hoy, today. porque I'll es show you. para hoy, se lo voy a mostrar. Okay. So we dealt with that thing now. Entonces hemos tratado con eso ahora. Amén. Amén. Okay, let's get into the principle. Entremos al principio. Now, hundreds of years before the old covenant and law was instituted, Cientos de años antes que el antiguo pacto y la ley fueran the instituidos, principle of first fruit tithes and el offerings principio de los was diezmos, well established. el principio de las primicias, diezmos y ofrendas fue bien establecido. God has ordained this principle Y in Dios ha ordenado creation. este principio en la creación, In creation. en la creación. Now let's look at the life of Adam. Ahora miremos en la vida de 1 Adán. Corinthians 15:45. 1 Corintios 15:45. And so it is written, Y así está escrito, the first man, Adam. el primer hombre, Adán. Do you see that? ¿Lo I ven? use the word first. ¿Ven la palabra primero? Adam was the first man. Adán fue el primer hombre. You know, it's always interesting. People say, well, Es interesante, there must have been other people living on the earth before Adam. es interesante que gente diga, debe haber gente viviendo antes de Adán. The Bible says the first man, Adam. Dice que Adán era el primer hombre, He was the first. dice la Biblia.
Now, Adam received a command Adán recibió el mandamiento From God when he de was parte de created by Dios cuando God fue creado por Dios to increase, para multiply, and fill the earth. incrementar, multiplicarse y llenar la tierra. Now, it would have been impossible if God did not create Adam with the ability to increase. Hubiera sido imposible si Dios no hubiera creado a Adán con la habilidad de incrementar. So God doesn't give you a promise. Entonces Dios no te da solo una Without the promesa ability. sin darte la We habilidad. find that in Genesis chapter 1. Y lo encontramos en Génesis capítulo Verse 1, 26, versículo 26 al 28. So then God said, let us Dice, make luego Dios man dijo, hagamos nosotros al in hombre our image, a our nuestra likeness, imagen y semejanza, and let them rule over que the fish gobierne of the sobre sea los and the birds of the air, peces del mar y los aves del aire, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. sobre el ganado y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se mueve sobre el suelo. So God created man in his own image. In the image of God, he created him male and female. Entonces Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y hembra lo creó. This is profound. This is very profound. Esto es muy profundo. That's the principle of first fruits. Hay un principio de primicias acá. It says God created Dios dice man que creó al hombre in his own image, a in su his propia likeness, imagen y semejanza, and the image of God, y la imagen de Dios he created him, lo creó a él, male and female. varón y hembra, He created them. los creó a ellos. So in the one Entonces en aquel, was two, en uno había dos, and the two y en los dos was one. y había uno. Very important. Muy importante. Let's see why. Van a ver por qué. Versículo 28. God blessed Dios los bendijo them a ellos and said to y le dijo a them. ellos. He was speaking to Adam, Le estaba hablando a Adán, but in Adam was the two. pero en Adán estaban los dos. And he was speaking to one man, Está hablando un but hombre, he was speaking to two persons. pero estaba in hablando the de dos one man. personas en un hombre. He said, and God blessed Y them Dios bendijo a and ellos said to them, y le dijo a ellos, be fruitful sean fructíferos, and increase incrementen in the number, en número, fill the earth, llenen la subdue tierra y it, rule sojúzguenla, over the fish of the gobiernen sea, sobre and los the peces birds del mar of the air, and over y every los living pájaros del creature aire y that sobre moves. toda criatura que se mueve sobre How el on suelo. earth can Adam do this? ¿Cómo podrá Adán hacer esto? This is the principle. Este es el principio. Adam had to fall to the ground, or in the ground, Adán tuvo que caer enter al into a suelo deep sleep. y entrar a un profundo sueño, For if the first seed, porque si la primera semilla, The first seed. si la primera Adam was the semilla, first man. él era el primer So if the hombre. first seed Si la primera does semilla not fall into the ground no, and dies, no it caía, remains alone. no caía en la tierra y The moría, scripture says this. permanece If sola. the seed doesn't fall in the ground La and escritura dice, die, si la semilla it no cayera a la remains tierra, alone. permanece So sola. there's one seed, Entonces hay una semilla, Adán, that contained much more than just one. que contiene mucho más que Had solo to uno. fall into the ground Y para caer en and el to suelo die tuvo que for the morir ability of the other to come to the forefront. para la habilidad de todas las otras que tenían que ir a la So vanguardia. Adam, Entonces as Adán, the first, como primero, had to surrender to God, tuvo que rendirse a and Dios God took a rib from him, y Dios le quitó una costilla de and él that was the beginning y ese fue el of nations. principio de las naciones. Now some scholars says, Algunos watch this, eruditos that dicen God did not take a rib, que Dios no Oh, sacó Lord Jesus. una costilla, God took Adam's womb. sino que le quitó el vientre a Adán. God took Adam's ability to reproduce Le quitó a Adán la habilidad para Out of reproducirse. Lo sacó de él and put it in something y else. se lo puso en otra You see, cosa that will have the que ability. tendrá la to habilidad produce. para producir. So God took his womb, Entonces Dios sacó su vientre, el vientre, and that womb y ese vientre of the man, en el hombre, the womb of the man, el vientre del became the hombre woman. se convirtió en la mujer. En His inglés el juego de ability to palabras. reproduce Hay una habilidad para was taken out of reproducirse him que fue quitado de the day él he died. hasta morir. There el was día a que reason murió. why it was taken out. Hay una razón por la cual fue Because tomado. it activated Porque the activó ability la habilidad to produce para after his own producir kind. según su clase. So before Adam could multiply Entonces, antes que Adán se pudiera He had to multiplicar, lay down his tuvo que life rendir su vida and give his y womb dar to su God. vientre a Dios. Before Adam could multiply, Antes que Adán pudiera multiplicarse, he had to die, tuvo que morir, lay down his life, entregar su vida and give his ability to y reproduce dar su habilidad para reproducir back to God.
de vuelta a Dios. And God says, Dios wow, dijo, wow, I'm taking this thing estoy tomando because it's a esto good thing. porque es algo And I'm bueno. going to put flesh on it. Voy a poner algo fresco. So Adam the first, Entonces voy a poner lo primero en Surrendered esto. to Adán God, lo primero se and rindió a God Dios gave him y Dios back le dio a él de his vuelta life, su vida, his wife, su esposa and through her, y a través de the ella nations of the world. las naciones del mundo. Woo! Watch this. Mire esto. Eve was the likeness and image of Adam. Eva fue la imagen y semejanza de She Adán. was an exact replica of Adam. Ella era una exacta réplica de And Adán. Adam, who was in the likeness and the image of God. Y Adán, quien era la imagen y semejanza de Dios. How can you say that? ¿Cómo puedes decir esto? Because you produce, every seed produce after its own kind. Porque cada semilla produce de acuerdo a su género. Let me give you a scripture. Déjeme dar la escritura. This is the principle Este es el of principio first fruits de primicias in nature. en la naturaleza. Genesis chapter 2, verse Génesis 5. 2, 5. God only created the first plant and trees of a species. Dios solo creó la primer planta y árbol de una He especie. did not create all of them. Él los creó todos. I hope you hear me. Espero que me oiga. He only created the first Él solo creó lo primero of each kind. de cada tipo. Like Adam was the first man. Así como Adán fue el And primer out of hombre Adam y de Adán Came the second man, vino el segundo which was the hombre, womb el man. cual fue la mujer, que mujer en inglés es vientre con hombre, That's also woman. the principle of sonship. Este es también el principio de hijos. Paul says to Pablo the dijo Corinthian church, en la iglesia de Corinto, I have begotten you through the gospel. yo los he engendrado a ustedes a través del evangelio. Some of you sitting here, Algunos de ustedes sentados aquí, I've begotten you. yo te he engendrado realmente gospel that I'm bringing a través del evangelio que You te are estoy being born again trayendo. because of the gospel I'm giving you. Han nacido de nuevo de You are acuerdo. being birthed again. No nacieron de nuevo, se dieron a luz de vuelta. So the father-son relationship Entonces la relación de padre e hijo is that the father brings after his kind. es que el padre produce según su género. And my first son, Y mi primer hijo my in my church mi iglesia, is my wife. en mi esposa. Think of it. Piensen eso. Let's get back to the scriptures. Volvamos a las escrituras. Genesis 2:5. Génesis 2:5. And every shrub of the field was not yet on the earth. Y cada cada planta no estaba And sobre every la plant of the field had tierra. not yet sprung up. Sí, cada planta todavía no había Because salido. God has not caused it to rain Porque upon the earth. Jehová no había causado And la, there was no la man to till the lluvia ground. todavía sobre la tierra y no Why había do you hombre que need arara la somebody to till the tierra. ground? ¿Por qué necesitamos a alguien que are la tierra? Because the seed has to fall into the ground. Porque la semilla tiene que caer en God tierra. did not create a whole forest, a lot of trees, a lot of monkeys, a lot of baboons. Entonces Dios no creó un montón de bosques, un montón de monos, un montón de animales, un Only montón de created the plantas. first. Solo creó lo primero. Now, Ahora. Genesis 1 verse 11, 12. Génesis 1 del And God says, 11 al 12. Y Dios dijo Let the earth que la tierra bring forth traiga tender sprout. hierbas I tiernas. thought God created it. Yo pensé que Dios las había He creado. only created the first. No, Él solo creó lo But the primero. first have to fall into the Pero ground. lo primero tuvo que caer a la And when it tierra. falls into the Y cuando ground, cayó a la tierra, then the earth will luego produce. entonces la tierra The produciría. earth will produce. La tierra So produciría. let the earth bring forth Entonces que la tierra tender produzca sprouts, tiernas herbs, seed, and hierbas, seed, semillas and frescas the fruit tree y el Watch fruto del árbol producing fruit after its kind produciendo frutos según su clase upon the earth. sobre la And it tierra. was so. Y así fue. Verse 12. Versículo 12. And the earth, Y la tierra, hello, hola, the earth la tierra brought forth trajo tender sprouts and herbs yielding seed after its kind. tiernos brotes y hierbas que producían semillas según su clase. And the Y tree el árbol producing fruit produciendo fruto after its kind. según su clase. Watch this. Mire esto, Whose seed was in itself. cuya semilla estaba en sí mismo. And God saw that it was good. Entonces Dios vio que era bueno. So the seed is in the fruit. Entonces la semilla está If en you el want more of the fruto. fruit, Si usted quiere más del fruto, God's not going to say, in the name of Jesus, more apples. que no tiene que decir en el nombre de Jesús más manzanas. Lord Jesus, give me more money. Oh, dame más dinero. In the name Señor of Jesús. Jesus, En el I want nombre de money. Jesús dame más dinero. God says no. Dios dice The no. seed En la must fall into semilla the ground. debe caer en Because tierra. once it falls into the ground, Porque una vez que and cae en once it tierra dies, y una vez it que can muere, produce after its own kind. puede entonces producir según su género.
Hallelujah. Aleluya. Okay.